Tenemos tendencia a querer evitar las emociones negativas, pero ¿esto es correcto o estamos equivocándonos? Las llamamos emociones negativas porque nos hacen sentir incomodidad, resultan desagradables y por eso tenemos tendencia a quererlas evitar a toda costa. Y en realidad no tenemos que verlas como obstáculos, sino como señales, como indicaciones de que hay que prestar atención a algo que es importante. Esto nos ayuda a conocernos mejor, a saber cuáles son nuestras necesidades, a pensar en lo que nos está pasando y en buscar soluciones que sean adecuadas. Y digo que son como una alarma o como una señal de alarma porque lo podríamos comparar, por ejemplo, con una alarma contra incendios. Esta alarma, cuando suena, puede resultar muy incómoda. Las alarmas en general están ahí para llamar la atención y para que prestemos atención a algo que es importante. Por eso son alarmas. El problema es que si nos resultan desagradables y las queremos evitar a toda costa, cuando haya un problema no se pondrán en marcha, las ignoraremos, las intentaremos calmar, que no funcionen y entonces el incendio o el problema que sea que ha hecho disparar la alarma seguirá, se propagará y podrá dar lugar a un problema muy importante, como por ejemplo un fuego y un incendio que se descontrole o una inundación que se descontrole o alguna otra situación urgente similar. Por eso que hay que ir con cuidado con esta tendencia a evitar estas emociones. Tenemos que tener en cuenta que son señales que son importantes para prestar atención y que nos hacen reflexionar para poder reajustarnos. Por ejemplo, si tenemos ansiedad, esto puede indicar que hay un peligro que tenemos que ir con cuidado y prestar atención. Si tienes una presentación que es importante y notas ansiedad, pues esto quiere decir que es importante y que deberás planearla bien para que salga bien. Si luego te sale mal, sentirás tristeza, pero esto también es una indicación de que eso es importante para ti y de que tendrías que reajustarte para conseguir hacerlo mejor la siguiente ocasión. Si has tenido una situación de duelo, por ejemplo, por una pérdida de una persona importante para ti, por el motivo que sea, porque ha fallecido o porque te ha dejado, esto también hace que prestemos atención a esta situación y nos reajustemos y podemos valorar. Quizá el problema es que seamos en alguna ocasión muy perfeccionistas o que estemos valorándolo de forma exagerada, pero esto de todas formas nos sirve para pensar, para reflexionar y si no lo evitamos y prestamos atención, nos sirve para conocernos mejor y buscar soluciones. Por ejemplo, la ira también puede servirnos para ver situaciones en las que tenemos que aprender a poner límites o tenemos que aprender a ir con cuidado o si eres, por ejemplo, un luchador profesional, lo que tendrá que hacer es utilizar esta ira para canalizarla de forma que sea agresivo pero que no se descontrole. Es decir, que como en el tema de la alarma contra incendios que hemos comentado antes, lo que tenemos que buscar es aprender a relacionarnos de otra manera con esta alarma, gestionarla de forma que podamos sacarle utilidad, pero que no nos haga daño. El problema no es eliminarla, sino el relacionarnos de otra manera con esta alarma o con esta emoción o emociones que llamamos negativas. Un ejemplo histórico de esto que comento es Nelson Mandela, que estuvo muchos años en la cárcel y experimentó muchas de estas emociones que llamamos negativas, de ansiedad, miedo, tristeza y también de ira por las situaciones de injusticia a las que se vio sometido. Y sin embargo, estas emociones negativas las utilizó para fomentar su propósito y fortaleza y para luchar hacia la libertad. Es decir, que esta resiliencia que tenía, esta resistencia, es un ejemplo de que las emociones negativas, incluso las más negativas e incómodas que podamos experimentar, las podemos utilizar para convertirlas en inspiración y en una acción positiva. Otro asunto es el de la interpretación de las sensaciones, que a veces es muy curioso. En el apartado anterior lo que he hecho ha sido reinterpretar las emociones negativas, darles otro significado para ver el aspecto positivo que pueden tener y que nos pueden ayudar. Pero a veces esto lo hacemos espontáneamente porque directamente lo interpretamos de forma positiva. Por ejemplo, las sensaciones que tenemos cuando hay una ansiedad importante porque tenemos miedo o por el motivo que sea, las vivimos como desagradables. Pero hay personas que ven películas de miedo, películas de suspense o se exponen a situaciones, por ejemplo, montarse en atracciones de feria, montañas rusas y situaciones de este tipo que les dan unas sensaciones importantes de activación que son idénticas si las medimos a las que experimentan cuando tienen miedo o ansiedad y sin embargo en este momento las interpretan de forma
positiva y de forma agradable y es una emoción. Es decir, que a veces incluso las mismas emociones las estamos interpretando de forma diferente nosotros mismos sin darnos cuenta. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer en la práctica con las emociones negativas para sacarles partido? Hay que ir con cuidado porque si directamente las queremos evitar a toda costa, hay un problema. Por una parte, que hemos dicho que no obtendremos la información que puede ser importante que nos está indicando, las señales que nos da. Pero por otra parte, muchas veces cuando queremos presionar hacia afuera esta emoción, lo que ocurre es que la hacemos más grande, nos quedamos más atrapados con ella. Una metáfora que se utiliza en la terapia de aceptación y compromiso es el del dedo chino, que si pruebas y pones los dedos dentro del tubo, lo que ocurre es que cuando tiras para sacarlos, no hay manera. Podrías romperlo si presionas mucho hacia afuera, pero queda atrapado el dedo. Entonces, para poder sacarlo, tienes que aflojar, dejar de apretar y entonces lo puedes sacar. En la práctica, con las emociones, aquí lo que pasaría es que no consiste en soltar la emoción y salir y aflojar para sacar o evitar la emoción, sino que consiste en aflojar y no hacer fuerza hacia afuera, y al no hacer fuerza lo que ocurre es que esto te permite tener más movilidad. En este sentido lo que harías es gestionar mejor la emoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, identificar la emoción. Pregúntate qué emoción estoy sintiendo. ¿Es ansiedad? ¿Es tristeza? ¿Es vergüenza? ¿Es culpa? ¿Es ira? En este sentido, cuando identificas la emoción, la etiquetas, esto puede ayudar a que calme un poco esta emoción. En segundo lugar, pregúntate por el origen. ¿Qué es lo que ha desencadenado esto? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran las circunstancias? Esto te dará claridad. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es permitirte sentir la emoción y escuchar su mensaje. Es decir, no apresurarte a eliminar la emoción. Recuerda la metáfora del dedo chino, porque cuanto más quieras eliminar o evitar la emoción, más grande la harás, y lo que hay que hacer es dejar que esta emoción se exprese, que esté allí, y el preguntarte qué es lo que te está queriendo indicar, qué te está diciendo. Si es ansiedad, quizá lo que te dice es que te tienes que preparar mejor. Si tienes tristeza, que quizá tienes que reajustar algunos aspectos de tu vida por alguna pérdida o por algo que ha pasado. Si es ira, pues quizá te dice algo acerca de tus valores y que has de tener en cuenta. Plantéate todo esto y trabájalo. En cuarto lugar, lo que has de hacer es entrar en acción, es decir, transformar esta energía que dan las emociones en algo positivo. Puede ser escribir, jugar a algo, puede ser pintar, puede salir a pasear, hacer deporte, la actividad que sea, leer, me da igual. Ver qué actividad puedes hacer para solucionar el problema si es que lo hay, para reajustar tu vida, para prepararte mejor o para despejarte. Así que la próxima vez que aparezca una emoción incómoda, en lugar de salir corriendo o quererla apagar a toda costa, es decir, haciendo fuerza hacia afuera con el dedo chino, lo que has de hacer es darle la bienvenida, observar lo que tiene que decirte, el mensaje que te da, aprender y utilizar esta emoción para crecer. Te dejo aquí otros vídeos sobre psicología que seguro que te interesan. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.